Son las 7:30, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la Redacción Abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informarles, para opinarles de aquellas cuestiones de actualidad que se produzcan en España, fuera de España, que honestamente nos parecen fundamentales para formar opinión en asuntos políticos entre nuestra audiencia y entre nosotros mismos. Todo ello con dos premisas: el rigor y la valentía, y dentro de un entorno general de libertades en el que pues la gente que pasa por aquí, que opina para ustedes, no sigue criterios de nadie. Si lo detectásemos, dejarían de aparecer por aquí. Podrían irse, eso sí, a las telepedros, o sea, ahí, bueno, ahí de todo. Aquí no, aquí hay que venir demostrando una actitud, digamos, intensa, apasionada, pero no para nada vinculada a las consignas que vengan de donde vengan. Tratan de presentar unas tertulias en la televisión que, pues, que ya son previsibles. Yo ya sé que va a decir uno que asegura ser muy amigo de... Bueno, pues no, aquí el caso no es ese. Hoy arrancamos nuestro recorrido informativo en ese doble asesinato que tenía lugar en Washington contra dos jovencísimos empleados de la Embajada de Israel cuando asistían a una fiesta en el museo dedicado a la memoria de los judíos en Washington. El que ha cometido el atentado ha sido detenido, es un tipo de Chicago, y es evidente lo que perseguía con sus actos reprochables, porque en mitad del tiroteo pues, empezó a gritar "Palestina libre", eso se grabó, y también lo dice la jefa de policía de Washington, que ha sido una de las personas que nos ha remitido el carácter, el tono, el signo de este atentado antisemita. Esto hay que decir que es el odio étnico el que ha llevado a este tipo, a este doble asesinato de una pareja que, por cierto, estaba prometida y pensaba casarse en breve en Israel. Tiroteo mortal en Washington. Un hombre asesinado a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel cerca del Museo Judío de la capital estadounidense mientras se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano. Este hecho ya ha sido calificado como un ataque antisemita. La policía acudió al lugar de los hechos sobre las 9:10, hora local, después de recibir llamadas alertando de un tiroteo. Una vez allí, localizaron los cuerpos de una mujer y un hombre inconscientes y sin respiración. El embajador de Israel en Estados Unidos confirmó poco después que los dos fallecidos eran pareja y que estaban a punto de comprometerse. Aseguró que él compró un anillo la semana anterior con la intención de proponerle matrimonio en Jerusalén la próxima semana. Como consecuencia, los agentes detuvieron a un hombre de 30 años y procedente de Chicago. El sospechoso ha sido identificado como Elías Rodríguez, un investigador de historia y escritor de artículos de investigación y biografías de líderes destacados de la comunidad afroamericana. En el momento de su detención, empezó a gritar "Palestina libre". Ha sido el único detenido. De hecho, la policía de Washington ha descartado ya la implicación de más personas en este ataque. Los agentes por ahora recomiendan a todos los ciudadanos evitar esta zona de la ciudad, mientras que el FBI asegura que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública en ese área. Bueno, pues una pena porque eran ambos jovencísimos. Hoy Benjamín Netanyahu ha explicado que parte del dinero que utiliza en inversiones Qatar en el exterior llegó a Hamás y que fue su gobierno el que lo permitió, el que permitió que se transfirieran ciertos fondos desde Qatar a Hamás por recomendación de las agencias de inteligencia interior y exterior israelíes, el Shin Bet y el Mossad, pero que ha asegurado, porque se le han echado encima en Israel, pero ¿cómo es posible que ustedes hayan permitido, etcétera, etcétera? Ha insistido mucho en que fue una pequeña parte de la financiación del grupo islamista a la que llegó y que probablemente lo que querían era demostrar la vía de financiación Qatar-Hamás. Bueno, hablando vamos a escuchar lo que dice, cómo dice esto Netanyahu.
El dinero se transfirió de Qatar a Hamas con la recomendación del Mossad. Pero no tiene nada que ver con el 7 de octubre. Sé que quieres relacionarlo, pero no tiene nada que ver. Construyeron túneles con ello, pero ninguno había penetrado en Israel. Ni antes ni durante el 7 de octubre. Porque yo puse un muro que bloqueó los túneles. Bueno, insisto, para conocer todo lo que rodea la actualidad en Oriente Medio, tienen ustedes que saber que la reapertura parcial del bloqueo que Israel tiene sobre la Franja de Gaza ha permitido que se distribuya la ayuda de 90 camiones en la Franja de Gaza, según fuentes de la ONU. 3 días después de que Israel anunciara la reanudación limitada de la ayuda humanitaria a Gaza y después de 2 meses de bloqueo. La ONU dice que solo han podido recuperar estos 90 camiones para paliar la falta de alimentos, la hambruna masiva que viven los que viven en la Franja de Gaza y que se está intensificando cada día. Aunque esta semana Netanyahu permitió el ingreso de algunos camiones, el volumen sigue siendo insuficiente frente a las necesidades que presenta una población que está al límite, según parece. Bueno, y de Oriente Medio nos vamos a Trump. Trump, genio y figura, porque hoy ha admitido algo que es importantísimo. Por un lado, ha aceptado el avión que le regala Qatar de 400 millones de dólares que se va a incorporar al servicio del Air Force One, de los aviones que trasladan por el mundo al presidente de Estados Unidos. Pero lo importante no es esto, que ya se había anunciado, sino que hoy ha reconocido Donald Trump que Putin no está listo para poner fin a la guerra de Ucrania, lo cual no es hablar claro. Lo que debiera decir Trump es que está notando que pierde la supuesta influencia que tenía sobre Putin, o que Putin ha demostrado que juega con Trump como ha jugado antes con otros, que parece que sí, pero la verdad siempre se frustra la alternativa del alto el fuego. Y eso es lo que está reconociendo Trump, le guste más o le guste menos. Contarles también que el Tribunal Constitucional de Rumanía ha rechazado el recurso interpuesto por uno de los candidatos a las presidenciales, George Simion, y ha confirmado la victoria de ese tipo que veían en la imagen, el europeísta Dan. Le dan por vencedor en las elecciones, mientras que el candidato derrotado dice que la decisión supone un golpe de Estado y acusa, ojo, a Francia de estar manipulando las informaciones que tratan de Rumanía y de su futuro político desde la red social Telegram para influir en los votantes. Bueno, y dicho esto sobre el entorno internacional, permítanme que abordemos una cuestión para ver si ha mejorado o no del aeropuerto, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde ya saben que viven más de 400 personas sin techo, que no saben qué hacer con ellas, que las administraciones se chutan las responsabilidades, que allí no cambia nada, que los trabajadores están hartos, que han tenido que fumigar las dependencias porque había chinches por doquier y que nadie sabe cómo va a acabar esto. La última medida tomada por AENA, de las pocas que ha tomado y de las muchas que podría tomar, fue cerrar de 9 de la noche a 5 de la mañana el aeropuerto y solo permitir la entrada a él a los que tengan billete y a los que les acompañen. Los que no van a tener que estar fuera. ¿Eso ha servido de algo? Pues me da la sensación de que no. Nos lo cuenta Gabriel Serrano. Nos encontramos en el aeropuerto Madrid-Barajas, muy cerquita de uno de los puntos de acceso a la propia terminal, y en este pasillo es donde suelen dormir esas 400 personas, más de 400, casi 500 personas sin hogar, y donde suelen pasar las propias noches. Hemos hablado con algunos de ellos, evidentemente no quieren salir a la cámara, y denuncian la situación y las condiciones que están teniendo ahora, sobre todo por ese cartel que hemos visto en imágenes, que desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana tienen restringido el acceso al propio aeropuerto sin previo billete de viaje o una autorización de ser un acompañante de alguien que viaja. Empleados del propio aeropuerto han denunciado
denunciado las condiciones que ellos mismos personalmente están teniendo a la hora de ejercer su profesión. Por ejemplo, hemos visto muchas cintas de las maletas que han sido cerradas por esa plaga de chinches y piojos que no la han hecho oficial, pero sí que nos han dicho que existen y muchas de ellas cada día las van cerrando y abriendo según vayan limpiando. Peleas, muchos borrachos y mucho enfrentamiento. Los empleados lo que más nos han denunciado es que les persiguen muchas veces a ellos en ascensores al propio baño para intentar robar, incluso agresiones sexuales se han producido aquí en el aeropuerto. Nos han comentado que si hablasen de todo lo que saben sería mucho peor, pero tienen mucho miedo a que haya represalias por parte de las diferentes compañías que aquí operan en el propio aeropuerto. Una situación muy delicada que dicen que no es de ahora, simplemente que en este último año sí que se ha intensificado muchísimo. Hay 3 perfiles de personas que están aquí viviendo en el aeropuerto. Los que no tienen hogar, no tienen ningún recurso para una vivienda y pasan todo el día aquí. Hay gente que duerme aquí, que pasa las noches, pero sí que por las mañanas se va a sus lugares de trabajo, pero el bolsillo no les alcanza para una vivienda digna. Y luego el tercer grupo, que es el que está creando sobre todo los conflictos, son los que aprovechan esta situación para trapichear con drogas, robar y, lo que hemos mencionado antes, muchos abusos, intentar sacar partido de esta situación que está siendo muy desagradable. Tremendo, ¿eh? Pero claro, AENA es el propietario de las instalaciones y tiene seguridad privada, pues que haga algo, ¿no? ¿O qué? ¿Estamos en el buenismo? En fin. Vamos con el gran tema político del día, porque la juez de Badajoz ha enviado a juicio al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y por prevaricación. El auto de la juez de Badajoz detalla que el hermanísimo, conocido por David Azagra, pero en realidad llamado David Sánchez Pérez Castejón, y hermano del presidente, disfrutó de un cargo que era innecesario, que fue creado para él y que en la selección la supuesta selección le pusieron a él primero en deterioro de lo que era la candidatura de otros que estaban más preparados que él, que tenían mejores perfiles. Bueno, no sirvió de nada, ¿verdad? Ahora se abre juicio oral, es el primer juicio oral contra alguien del entorno de Pedro Sánchez y con él van pues el de la Diputación de Badajoz, qué menudo pájaro, ya os contaremos a lo largo del programa de hoy varias veces incluso qué es lo que ha hecho el tipo este, Gallardo se llama, el que le fichó, el que por hacerle un favor a Pedro fichó al hermano para que tocara el flautín allí en la orquesta de la Diputación de Badajoz. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de las decisiones de la jueza y de las reacciones de unos y de otros. Pues claro está, con Luis María de Pardo, que como saben nos acompaña muchas veces para contar, porque su asociación Justitia Europa es una de las que originó este procedimiento que hoy llega a una situación pues de fin del periodo de instrucción y de convocatoria de juicio oral. Muy buenas tardes, don Luis María. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme aquí en tu programa. Al contrario, un placer. Las gracias siempre las mías por estar atento y querernos traer algo de luz. En primer lugar, el golfete presidente de la Diputación de Badajoz, ha intentado conseguir in extremis un aforamiento. La jueza ha dado 5 días para presentar recurso al auto que cierra la instrucción y cabe pensar, le pregunto, que será sensible por desconocimiento. La jueza no tenía por qué saber que él consiguió horas antes esta situación de diputado y por lo tanto de aforado. Cabe suponer que la jueza instructora cederá este asunto en lo que toca a Gallardo al Tribunal de Justicia de Extremadura. Pues es lo verdaderamente grave, Horcajo. Yo creo que tristemente el aforamiento de Gallardo sobrevenido, por decirlo así, va a conllevar que la causa termine en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, lo cual sería, a nuestro juicio, un uso torticero del juez predeterminado por la ley y de los aforamientos que se están convirtiendo en la inmunidad para la impunidad. Resulta llamativo que finalizada la instrucción, como está, porque ya está finalizada y está el auto de procesamiento, que ahora tiene que ser la Audiencia Provincial quien lo resuelva, nos encontremos
con que uno de los investigados, por su voluntad, está variando absolutamente el juez natural que le debería juzgar. Y además, Gallardo, en esas manifestaciones que ha ido viniendo y diciendo durante estos días, incluso creo que fue en Radio Nacional de España, llegó a decir algo así parecido como ahora tendré derechos o ahora los derechos me asistirán, como si no le hubieran asistido ante la magistrada instructora del juzgado número 3. La verdad es que la situación se va a complicar en los próximos días porque esperemos que la Audiencia Provincial dicte una cuestión de competencia para que la causa sea enjuiciada por la Audiencia Provincial y no por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y estaremos a ver qué sucederá, lo cual quiere decir que estamos nuevamente ante un espectáculo bochornoso, de nuevo, y que tienen a los políticos metidos, o a estos políticos metidos otra vez en el centro de la diana. Sí, hemos aprendido todos mucho de cómo funcionan las estructuras de los partidos. Cuando al secretario general le aprieta el zapato hay que descalzarse para que se pueda poner otro zapato que no le duela. Eso lo hemos aprendido, pero técnicamente resulta que in extremis, lo que queráis, sí, pero consiguió el acta de diputado unas horas antes de que se conociera el auto que cierra la instrucción por parte de la juez. Así es que poco hay que se le pueda reprochar. El método, tal, sí, pero en lo procesal, él ahora es un diputado y desde luego pues le tendrán que remitir al superior. Bueno, si me dejas, Javier, mira, venga. El artículo 15 del reglamento de la Cámara de Extremadura habla de habla de la proclamación y cuándo se produce. Y lo que viene a decir el artículo 15 es, en el punto número 1, que el diputado proclamado electo adquiere la condición plena por el cumplimiento conjunto, no separado, de los siguientes requisitos: presentar la credencial, que ha sido presentada en el día de ayer, hoy estamos a 22, en el día de ayer fue presentada esa credencial, que le fue otorgada por la Junta Electoral Provincial de Extremadura. Dice: por cumplimentar la declaración a efectos de incompatibilidades por el régimen económico que tenga, por efectuar la declaración de bienes e intereses y, atención, el punto cuarto es por prestar en la primera sesión del Pleno a la que asista promesa juramento de acatar la Constitución, no sé qué Constitución va a acatar Gallardo, y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, si no lo hubiera hecho en la sesión constitutiva. Por tanto, a todos los efectos, a día de hoy, a las 19:47 del 22 de mayo, el señor Gallardo no es diputado electo de la Asamblea de Extremadura. ¿Qué quiere decir? Esto es fundamental. Que todo lo que avance la instrucción, o en este caso, el procesamiento de todos los encausados... Bueno, nos hemos quedado sin voz, a ver si podemos recuperar esto, porque está en una fase absolutamente trascendental. ¿Qué va a pasar con Gallardo? ¿Le van a considerar aforado o no le van a considerar aforado? Ahora hay un tiempo que abre el propio auto de la juez de hoy para presentar recursos, en fin, veremos a ver si en ese tiempo aclaramos quién... si le reconocemos el aforamiento forzado con unas técnicas deplorables. ¿Por qué digo yo lo de las técnicas deplorables? Hombre, pues se lo voy a contar. Miren, este señor dice que iba a esperar a que se cerrara la instrucción. Pues no es verdad, porque antes de que se cerrara la instrucción, él movió la silla a su jefa de gabinete anterior, que era diputada y vivía muy tranquila en el Parlamento extremeño. Le movió la silla y le dijo: venga, va, Maricruz Rodríguez, sal de donde estás, gracias a mí, que me quiero poner yo. Él luego nos engaña y nos dice que no, que esto fue gratis et amore, que no hubo nada a cambio para que esta señora le dejara su silla de una manera tan fervorosa, ¿verdad? Bueno, luego el señor Gallardo, que tiene una cara que se la pisa, removió cielo y tierra para que los 4 que había en la lista para ocupar la silla vacía de la señora o señorita Maricruz Rodríguez rechazaran la oportunidad de ser diputados. Fueron al notario, escribieron un
papel, un escrito, una... No, no queremos ser diputados. Todos siguen juntos, que es bien curioso, ¿eh? Cómo andan los partidos, en provincias y en Madrid, ¿eh? En todas partes igual. Ah, y entonces que, como nos tenía dicho Gallardo, esto era sin premio, lo hacía gratis et amore. No, pues miren, el miércoles se supo, no, el martes se supo que ya le tenían hecha la cunita a Maricruz Rodríguez, le tenían hecha la cunita, y la cunita era colocarla de subdelegada del gobierno de la provincia de Badajoz, quitar a la que estaba allí y ponerla a ella. La que estaba allí, pues recibió la noticia, se la mandó el PSOE y se cabreó y se lo dijo a su jefe. El jefe es el delegado del gobierno en Extremadura, apellidado Quintana. Bueno, José Luis Quintana. José Luis Quintana dijo, por encima de mi cadáver, anda, vamos a pagar nosotros la fiesta del tipo este Gallardo. Y ahí se quedó. Bueno, ahí se quedó, horriblemente se quedó, porque demostró que cuando eso que decía yo antes, que hay que convencer al secretario general, en primer lugar, de que todos estamos para que tú pues te puedas librar de esta, que al fin y al cabo lo hiciste para ayudar al hermano del presidente. ¿Quién no va a ayudar al hermano del presidente? Venga, Gallardo, ánimo. Y han movido cielo y tierra. No les ha salido bien, ya veremos qué acomodo le buscan a Maricruz, no tengo dudas que lo encontrarán y que la harán feliz, porque ahora se ha quedado compuesta y sin novio. Pero bueno, en cualquier caso, el detalle es el detalle, y siendo el reglamento el que nos ha contado Luis María Pardo, pues hay una condición sine qua non, una condición que dice, usted no es diputado de Extremadura hasta que va al pleno, el pleno no se ha celebrado, tiene fecha, el próximo pleno, veremos si ahí se arma la de Troya o le permiten jurar el cargo y convertirse en ese momento en aforado, pero claro, el auto de la juez es anterior y por lo tanto su condición ex post de diputado regional no debería librarle de ir a juicio ante la audiencia de Badajoz, que es lo que van a hacer los otros 8 implicados que van a ser juzgados como el hermanísimo del músico, el del violín, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación. Prevaricación los funcionarios, claro está, que son los que, efectivamente, es una explicación muy obvia de la palabra prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Pues nada, a sabiendas de que es injusto tomar una decisión para favorecer a alguien. Eso es prevaricar. Y en este caso es bastante de libro. ¿Qué recoge el auto? El auto recoge, es una joya, ¿eh? El auto es una joya porque dice, pues que hombre, que Pedro Sánchez ya era secretario general cuando se saltaron todas las normas para hacerle no sé qué de jefe de la banda de música del conservatorio de tal. Que en los otros conservatorios era conocido esta dedocracia del socialismo pacense en favor del hermanísimo, que todos le llamaban hermanísimo, que era de público conocimiento. Y aún ha sido generosa la jueza instructora, porque no ha recordado en el auto, por lo menos yo no lo he visto, que él no sabía dónde trabajaba. Eso lo vimos todos, lo declaró en el juzgado, ¿no? Es que no sé dónde era, ¿no? Claro, bien. Eso, pues, tráfico de influencias y en el caso de los funcionarios, prevaricación. Y en el caso de David Sánchez Pérez Castejón, la constatación de que es otro golfo, porque el que se aprovecha de esto es tan golfo como el que lo pergeña y como el que lo consiente, que tiene responsabilidades para con la gente de Badajoz y los municipios, como es la Diputación de Badajoz. Esto es asaltar los cielos para la familia de Pedro Sánchez, como diría aquel famoso Pablo Iglesias. No se lo van a consentir y va a tener que ir a juicio para ver cómo y cuándo y repetir las declaraciones. En fin, que no es un buen día para Pedro Sánchez el día de hoy, desde luego que no. Este es el primer caso en el que, como ven, pues ya ha quedado bastante claro que merece ir a juicio lo sucedido con el cargo que disfrutaba injustamente, a mi modo de ver,
el hermano del presidente del gobierno. Bueno, dicho esto, permitidme que os haga algún recordatorio sobre el Club de Amigos del Toro Televisión. En primer lugar, primer recordatorio, sería importante que tuviéramos la clara conclusión todos de que a esto tenemos que ir juntos, porque ir en solitario cada uno no es ni lo eficaz ni lo rápido que el asunto requiere. ¿De qué les estoy hablando? Pues de que esas ideas que ustedes y nosotros compartimos se trasladen al conjunto de la sociedad española. Y para eso tenemos nosotros, este medio de comunicación tiene que ser más fuerte para llegar a partes de este país donde todavía no nos identifican ni nos pueden seguir. Bien, si ustedes están de acuerdo con eso, aprovechen que nosotros tenemos la voluntad de querer ser una correa de transmisión de esas ideas y apóyennos. ¿Y cómo propongo yo que nos apoyen? Pues hombre, por ejemplo, pueden hacernos algún donativo, o por ejemplo pueden ustedes hacerse miembros del Club de Amigos del Toro TV. ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo, se llama al teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, o a las direcciones de las redes sociales del club, y en 5 minutos lo tienen hecho. Nos habrán apoyado, nos habrán empujado a que seamos útiles para que prosperen nuestras ideas. Y en el club, les doy fe, pues están todos pensando en cosas que les puedan a ustedes interesar. Por ejemplo, actividades interesantes. Me han chivado que están preparando algún viaje. Iremos desvelando novedades, pero les anticipo el próximo martes la 8ª conferencia del ciclo de José Javier Esparza sobre las cuestiones decisivas de la historia de España. Esta 8ª sesión va a tener en cuenta o va a dedicarse al periodo conocido como la transición, 1974-1981. La verdadera historia de la transición. Se me antoja muy, pero que muy interesante. Insisto, martes 27 a las 19 horas. Y al día siguiente, el miércoles 28 por la mañana, mañanita, a las 10:30 de la mañana, os proponemos recorrer junto a Miguel Reseco, escritor e investigador de los hechos que ahora os voy a relatar, el recorrido por el Parque del Oeste que alberga el lugar del enterramiento más antiguo de Madrid, actualmente situado entre la Rosaleda y la ermita de San Antonio de la Florida. Allí descansan los restos de 43 de los fusilados en la montaña del Príncipe Pío, los conocidos e inmortalizados por los cuadros de Goya, como los héroes del 2 de mayo de 1808. Este recorrido es verdaderamente interesante, intenso y pues un reconocimiento a aquellos españoles valientes que se enfrentaban al ejército de Napoleón, nada más y nada menos. Estas son las dos actividades que os propongo. Si queréis reservar plaza, es tan simple como llamar al mismo teléfono que os dije antes y hacerlo. Pues mire, vamos a ser 3, resérvenos plaza y ya. Nos vamos a ir a publicidad. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Son las 8:04, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Don Mario Garcés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy Bienvenido buenas tardes. como siempre. Político, intelectual, hombre que ha sido pues portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, secretario de Estado,
En fin, y tantas las cosas. Muchas gracias por estar aquí. Inspector de Hacienda. Interventor del Estado, que si no se queja... Interventor del Estado. Eso ha sido un poco devaluado. Es como el abogado del Estado. Pues lo siento por ellos, que han estudiado mucho, unas oposiciones complicadísimas, sí, pero... no. Bueno, soy vicepresidente del Tribunal de Oposiciones también ahora de interventores y pues se ha devaluado, Hay que subir el nivel. Un poco el nivel porque aquí parece que, en fin, que necesitamos algo más de nivel. Don José Rusiñol, escritor, analista político en innumerables medios de comunicación y esta es una de las medallas que me gustaría llevar a mí. Fue presidente de Sociedad Civil Catalana cuando sacaban a 1 millón de catalanes a decir no, con nosotros no contéis. Medalla o cruz, nunca sé dónde está. Medalla y cruz al mismo tiempo. Bueno, vamos al lío que tenemos, mucho lío que... hoy, 7 meses después, ha ido Sánchez a pisar Valencia, pero Valencia capital, ojo, de la delegación del gobierno no se ha movido. Y a la puerta, pues había quien le quería contar 4 cositas, porque 7 meses después no se ha dignado a volver a la zona cero de la Dana. Después de del sucedido aquel de Paiporta, donde un señor con el palo de un mocho le persiguió, le golpeó el coche o no sé qué, les ha cogido pánico. Hoy, como es su obligación, 7 meses después, ha recibido pues, a los representantes de las víctimas de la Dana, de las familias que perdieron a alguno de sus miembros, etcétera, etcétera. ¿Y saben con qué ha caído en Valencia? Con la idea de celebrar un funeral de Estado. Y será póstumo, ¿no? Porque, joder, yo no sé de funerales que se celebren 7 meses después de lo sucedido. Vamos a ver el trabajo que hemos preparado para ustedes y que lo condensa todo. Sánchez vuelve a Valencia y de nuevo es abucheado. El presidente se ha reunido por primera vez tras la riada con las víctimas de la Dana. Y su llegada, a pesar del gran despliegue policial, no ha estado exenta de tensión. Pitidos, abucheos y gritos de fuera o de Sánchez y Misión han evidenciado el malestar del pueblo valenciano. Del encuentro del presidente con las principales asociaciones de víctimas ha salido el compromiso de celebrar un funeral de Estado cuando se cumpla 1 año de la catástrofe y la puesta en marcha de obras hidráulicas que eviten inundaciones. Por su parte, Feijóo afea a Sánchez su tardanza para verse con las víctimas de la Dana. Ya era hora, ¿no?, de que tuviese algún interés por Valencia. Mire, tenemos que saber lo que ha pasado. El presidente del gobierno se ha desentendido. ¿Por qué no quiso declarar la emergencia nacional y asumir el mando, que es lo que le correspondía por ley y por una obligación ética y moral? Es la 4ª vez que el presidente visita Valencia desde la tragedia. En su primera visita, el 31 de octubre de 2024, acudió al CECOPI. Allí fue recibido con abucheos e insultos exigiendo su dimisión. La segunda, el 3 de noviembre en Paiporta, junto a los Reyes y Carlos Mazón, fue especialmente conflictiva. Insultos y lanzamiento de objetos hicieron que Sánchez abandonase la localidad. La tercera tuvo lugar el 23 de enero, fecha en la que se reunió con alcaldes de municipios afectados por la riada. Sin embargo, ninguna de estas visitas fue para verse con las propias víctimas. Han pasado 7 meses, pero el descontento contra la gestión de Sánchez sigue siendo más que evidente. Bueno, don José Rusiñol, ¿qué te parece? Pues estamos en la estulticia de siempre, 7 meses después, ninguna respuesta, sin haber acciones concretas en la zona. Lo más grave es que no ha llegado el dinero. No llega el dinero, no llega la acción, no llega la reconstrucción, van a pasar 7 meses, pasarán 7 meses más. Pedro Sánchez solo irá cuando necesita eludir el foco de otros problemas que está teniendo, y ahora se pone en Valencia porque le va muy bien este pequeño ruido mediático que está teniendo, pero en realidad me gustaría escuchar a la oposición exigir un plan de reconstrucción potente y creíble y con un cronograma, un plan de acción concreto para que los ciudadanos de esas localidades vean que realmente el Estado está actuando. Porque en el fondo, más allá de Pedro Sánchez, lo que se está visualizando es que el Estado es absolutamente tan depredador como inoperante. Y es una imagen terrible para un país como el nuestro. Don Mario, a mí me produce vergüenza el rótulo que hay ahí que pone tots a una, todos a una, como Fuenteovejuna, sí, pero menos, porque este fue el que no declaró el estado de alarma, el que no permitió que los militares se desplegaran, el que, bueno, si acaso ya nos pedirán, ¿no? Yo creo que tots a una es un lema perfecto para Ábalos, todos a una, y en Teruel. Pero dicho eso, vamos a ver, creo que hay algo que no hay que olvidar.
Muchas veces nos quedamos en el tema escénico, en la teatralización, en la presencia, en lo inmediato, en lo físico, pero aquí hay una tragedia que se llevó por delante muchísimas vidas humanas que nunca tuvo que ocurrir y donde hubo una concausa y hubo una corresponsabilidad por parte de todas las administraciones públicas. Y eso no nos olvidemos nunca nadie. Es verdad, tiene Feijóo razón cuando dice que se debía haber declarado la emergencia, pero es verdad también que la Generalitat hizo una gestión absolutamente inoperativa, ineficiente y en algunos casos esperpéntica. Esa es la realidad. Por lo tanto, es verdad que Pedro Sánchez tenía que haber ido antes, forma parte, insisto, de lo que es el humanitarismo político, forma parte de lo que es la respuesta personal de un gobernante. No deja de ser absolutamente sarcástico que 7 meses después quiera celebrar un funeral. Ahora no sabemos si es un funeral de Estado o es un funeral socialista, porque una persona que tiene este concepto laico del poder, no sabemos si lo que quiere es él mismo oficiar la misa. Pero sí es verdad, insisto, que lo importante para los valencianos, más allá de que este señor, de quemazón de explicaciones que todavía no las ha dado correctamente, porque hay que decirlo todo, si no estaríamos jugando de manera incorrecta, es que las ayudas lleguen. La angustia de la pérdida no se puede reparar, el dolor de la pérdida es absolutamente irreversible, pero lo que sí es reversible es el daño material producido. Y hoy todavía quedan muchas ayudas sin que hayan sido entregadas. El Consorcio de Compensación de Seguros, con carácter general, ha actuado con inmediatez, por cierto. No por obra y causa de fondos públicos, sino porque hay un seguro que reasegura todas las... Y porque no es una entidad que dependa ni de Cuerpo ni de Sánchez. Y si he visto algún cartel que decía todavía el consorcio no ha pagado, me imagino que será alguna contingencia concreta que estará siendo objeto de análisis pericial o análisis para demostrar si realmente es indemnizable o no es indemnizable. Pero también quiero recordar que es la Administración del Estado la que está incurriendo en mayores moras a la hora de la tramitación de las ayudas. Por lo tanto, está muy bien ir ahora, hacerse la foto, hacer una especie de funeral, pues ya digo, efectivamente, a 7 meses, yo nunca había visto un funeral de Estado a 7 meses, yo en algún caso tuve que organizar algún funeral de Estado y os puedo asegurar que se hace a la semana. Yo me tuve que encargar del funeral de Germanwings y fue a las 2 semanas en la Sagrada Familia de Barcelona y estaba todo perfectamente organizado. Esto es una tomadura de pelo para los valencianos y una vez más una muestra del personalismo mesiánico del presidente del gobierno. Y ahora vamos a ver en la cabeza de Pedro Sánchez qué es un funeral de Estado. Pues claro, lo tendrá que presidir el rey. Eso es para empezar. En segundo lugar, ¿entiende el presidente del gobierno que esto lleva consigo una misa o no? Porque a lo mejor nos dice que la misa ya se produjo, que se produjo y es cierto, pero un funeral de Estado quiere decir todo el boato, el religioso también, al servicio de la honra de los que allí, estos 227 muertos que hubo, ¿no? Bueno, no lo sé, lo veremos en las próximas fechas. Te necesito, Mario Garcés. Vamos para allá. Necesito tu condición de aragonés de pro para evaluar la próxima noticia tonta de Pilar Alegría, que no sé qué le viene pasando, la verdad. Creo que le pasa algo, esa es mi impresión personal. A lo mejor fue que quedó tocada cuando aquello del parador de Teruel, no lo sé. Para conocer de lo que dice Pilar Alegría es necesario que ustedes sepan dónde está el parador de Teruel. Dice, sí, en Teruel. No. A 3 kilómetros de Teruel. 3 kilómetros de Teruel. La dirección exacta es carretera de Sagunto a Burgos, kilómetro 122,5. Con ese tipo de dirección, pues ya se imaginarán ustedes que los ruidos del parador no se escuchan en el Torico, ni en la catedral, ¿verdad? Es simple, lo que digo es bastante simple, se comprende enseguida, no hace falta conocer Teruel. Y yo me ha molestado mucho lo que he oído de Pilar Alegría, y ahora os lo voy a poner porque luego lo comentaremos y no quiero condicionar vuestra opinión. A mí me ha molestado, lo digo de antemano, pero no quiero conducir vuestra opinión. Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Jamás he tenido constancia de que allí se produjese lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y en distintos medios de comunicación sobre una fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás. Teruel es una ciudad que tiene algo más de 36.000 habitantes. Le voy a decir algo. Créanme que si hubiera sucedido lo que algunos dicen que sucedió, vamos, lo hubieran sabido al minuto. No solamente en Teruel,
es que esa información hubiera llegado hasta el rincón de Ademuz y 5 años después se seguiría comentando en todos los bares y los restaurantes de la provincia de Teruel. En un pueblo o en una ciudad pequeña conoces lo que sucede, casi le diría que de una manera inmediata. Bueno, ahora les voy a contar por qué me incomoda y me molesta mucho lo dicho por Pilar Alegría, que en esas mismas declaraciones dice que vivió 2 años en Teruel. Bueno, eso no le da ningún derecho a llamar chismosos a los de Teruel. ¿Qué es lo que hace con esas afirmaciones? Aquí, ¡buah! 35.000, todos los días. 5 años después se seguiría hablando de eso. Yo no quiero defender a mi madre, que por cierto era de Teruel, pero me parece un signo de que está muy nerviosa, que a esta mujer le pasa algo. No sé si le molestó que no la invitaran a la fiesta, que no se enterase, que se tomó un somnífero, no sé qué le pasa, pero desde luego, esto era en el Senado, en la comparecencia, se ha metido en un lío. Espero que los de Teruel existe la frían a gorrazos. Mario Garcés. Bueno, es difícil, como aragonés que soy, la verdad es que analizar esto con cierta frialdad, porque es verdad que Alegría se ha columpiado absolutamente en sus declaraciones. Ella podía haberse limitado a decir yo no sé nada, yo no me enteré de nada, yo estaba en otra planta, lo puedo acreditar y no pasa absolutamente nada. Pero Alegría dices cosas que no son ciertas. En primer lugar, la gente de Teruel, y nos escucha mucha gente de Teruel, es maravillosa. Habrá de todo, evidentemente, como en cualquier sitio, pero de manera general es maravillosa. Es una tierra, además, de grandes personas, de grandes periodistas, de grandes profesionales, de grandes amigos, y gente, además, que se ha curtido mucho en su trabajo diario, ¿no? Hay gente que se ha hecho a sí misma. Teruel es una de las provincias generalmente abandonadas que ha tenido España. Y en ese sentido, incluso en Aragón había cierto desequilibrio interno. Por lo tanto, un abrazo enorme a todos los turolenses. En segundo lugar, Pilar Alegría, es imposible que nadie se enterara de nada porque todo el mundo estaba encerrado. Estamos viviendo momentos de pandemia donde la gente tenía restricciones a la movilidad. Todos no, pero algunos Todos no. Es decir, la caravana de plan que tenía montada el hombre Ábalos, el de Tot Sauna, en el parador de Teruel, evidentemente no, pero el resto no se podía desplazar. Por consiguiente, difícilmente alguien podría ser testigo de ese desplazamiento porque la gente lo que hacía era acatar una decisión del gobierno que, por cierto, era inconstitucional, como se demostró después. Luego es que el ruido a 3 kilómetros no alcanza. A 3 kilómetros no alcanza. Como puedo yo entender que ya no participara, porque no estabas, que estabas en tu habitación. No deja de ser extraño que una delegada del gobierno que tiene su casa en Zaragoza y que no tiene ningún problema de movilidad, porque es la delegada del gobierno. Porque la llevan en el coche oficial. Por eso la llevan, es 1 hora y cuarto volver a su casa en Zaragoza. Me extraña de verdad que alguien, teniendo la casa tan cerca, se quede en un parador, porque está haciendo un gasto público precisamente a una institución pública. Pues te vas a tu casa, que no pasa absolutamente nada, y al día siguiente, que al parecer tenías un acto a las 9 o a las 10, madrugas a las 8, te recogen y vuelven otra vez a ir al mismo sitio. Creo que desde luego, insisto, sobre todo para los turolenses que nos están escuchando, es una pena que Teruel, que es una provincia maravillosa y la ciudad es una ciudad maravillosa, se haya convertido a lo largo de los últimos meses en una especie de objeto de chanza humorística, fruto fundamentalmente de los espasmos sexuales de un exministro que la verdad que nos va a tener que dar muchísimas explicaciones, y a una ministra aragonesa que nunca tuvo que ser ministra, que no va a ser nunca presidenta del gobierno de Aragón y que desde luego podría actuar con mayor cordura intelectual. Desde luego se está luciendo, ¿eh? Si esta señora quiere presentarse en Aragón, al final se está luciendo. Teruel sobre todo lo tiene se está luciendo muchísimo, vamos. Pero primero, el insulto intelectual. No ha habido una fiesta en este parador porque en los bares no se habla. ¿En serio? Esta es la secuencia lógica que me está contando esta señora, que esta señora ministra. ¿En serio? Es que es un insulto intelectual. Oiga, no. Y es un insulto a los periodistas que realmente han demostrado, con testimonios que estaban allí, que pasó lo que se está describiendo. Oiga, si esto es lo único que tienes, me da sensación 2 cosas. Primero, que tu altura intelectual es francamente mejorable, y segundo, que estás más sola que la una, porque no hay nadie del equipo de muñidores, de los eslóganes que le están diciendo Pilarín, di esto. No hay nadie. Tengo esta sensación de que se acerca la pila funeraria política del PSOE. Tengo esta sensación. Y segundo, es la degradación de las instituciones, que esto lo que está diciendo no estaba con nosotros tomando una cerveza en un bar, como ella dice de los bares, estaba en una institución pública, estaba declarando delante de la soberanía nacional. ¿Cómo es posible que una ministra, un cargo público, diga este tipo de cosas? Es que la degradación, ostras,
moral, intelectual e institucional. Yo es que lo hablaba antes con Mario, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que cada día es un plus ultra. Es que también los personajes que están ocupando puestos de poder, ostras, la meritocracia es algo que brilla por su ausencia. Con lo cual, yo me quedo un poco, una vez más, espantado de lo que tenemos delante. Bueno, y ahora viene la noticia del día, lo que yo sé que estáis esperando, que es que han enviado a juicio al del violín en Badajoz, y eso pues, siempre es un motivo de orgullo y satisfacción, que decía aquel, o por lo menos para mí, porque demuestra que la justicia cuando quiere puede. Y hay muchos intríngulis en todo esto, pero antes nos vamos a ir a publicidad, 2 minutitos, no más, y volvemos enseguida a contarles todo esto del violín. Bueno, vamos a lo que vamos. El del violín. El del violín, pues ya está para sentarse en el banquillo. ¿Acusado de qué? Tráfico de influencias, y a los otros, a los de la Diputación, les han añadido, con toda justeza, prevaricación. Porque cuando el funcionario hace algo injusto a sabiendas, y aquí estas sabiendísimas, dice la juez que ha hecho un buen trabajo, creo yo. Dice la juez que es que esto se produjo cuando Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE, que le dieron un cargo innecesario, que fue creado para él, que en la selección se pasaron por el arco del triunfo a los mejores perfiles que había allí pensando que iban a entrar a trabajar a la cosa esta, y estaba todo amañado para favorecer a David Azagra. Ahora entendéis por qué se hacía llamar David Azagra. Todo Badajoz sabía que era el hermano de, para colmo habla igual que Pedro, pero todos lo sabían, pero él seguía en la cosa de que, a ver si disimulando, tiene la condescendencia, su señoría, de que no recuerda que en el interrogatorio el pájaro este no recordaba ni dónde trabajaba, sino de los tiempos. Y ahora hay una polémica en torno a Gallardo, que es el que le contrató, que esto lo hablaremos después, porque tengo mucho interés en desarrollar ante ustedes, con mis invitados, la idea de qué mierda son los partidos políticos en España hoy. Pero eso será después. Ahora vamos a conocer el auto de la jueza. El hermano de Pedro Sánchez será el primero en sentarse en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su contrato en la Diputación de Badajoz. Una noticia que llega después de que la jueza haya rechazado el último recurso presentado por el músico en contra de su procesamiento. Se abre, por lo tanto, juicio oral para el hermano del presidente, pero también contra Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y otras 8 personas más. La jueza toma esta decisión horas antes de haberse aforado como diputado regional. Aún así, para que Gallardo pueda ser diputado, se han tenido que producir una cascada de dimisiones. La primera, una diputada de la Asamblea Regional que hace unas horas dejó su escaño para que pudiera ocuparlo Gallardo. Como recompensa, a la diputada le ofrecieron ser la subdelegada del Gobierno en Badajoz. También han tenido que renunciar las 4 personas que iban delante del socialista en las listas. Sin embargo, Gallardo niega presiones o recompensas. Dice que se trata de una decisión tranquila y transparente. Es una falacia, es un intento de contaminar un poquito más lo que es la entrada del secretario general en la Asamblea de Extremadura. Han sido muchos los diputados que me han trasladado que estaban dispuestos a dar un paso atrás para que yo lo pudiera dar al frente. Gallardo lleva años como político, pero busca su aforamiento justo cuando se le imputa por el caso de David Sánchez. Todo parece indicar que lo que busca el socialista es ganar el trato preferente a los aforados. Sin embargo, recalca que su aforamiento no implica impunidad. ¿Y qué es el aforamiento? Porque a uno ya le cansa lo del aforamiento, ¿no? El aforamiento parece como si hubiera impunidad o inmunidad, que en absoluto. Aunque intenten esconderlo, parece que en el PSOE extremeño lo tienen todo bien atado. Con la entrada de Gallardo a la Cámara Autonómica será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en vez de por un juzgado ordinario. Vamos a ver, vamos al hermano y luego, si os parece, hablamos de los partidos políticos. Sí. Venga, vamos con el hermano. Por fin,
digamos, a la primera estación del calvario de Pedro Sánchez? Bueno, en primer lugar, hemos sabido que Gallardo no sabe la diferencia entre impunidad e inmunidad. Eso es importante para ser presidente de una diputación provincial. Para él es lo mismo ser impune que inmune, ¿no? En segundo lugar, me da la impresión que a Azagra le había tocado varias veces el vals este de las chirimoyas a Gallardo. El chirimoyo, le llaman el chirimoyo. Yo creo que me da la impresión que esto, la música la compartían de alguna manera. Creo que tenían hábitos culturales comunes. El cubano... Sí. En tercer lugar, gracias a la jueza porque nos hace confiar a muchísimos españoles en que la justicia realmente existe. Durante 2 años y en estos programas, y lo sabe perfectamente Xavier y Pepe, a veces hemos cuestionado la profesionalidad de algunos servidores públicos, la valentía, el coraje, la tenacidad. Hoy se ha demostrado que hay. Incluso son valientes, ¿eh? Son valientes. Interroga... Son valientes... Como ninguno. Porque en este caso, además, las presiones son absolutas, hay juicios paralelos, hay presiones políticas de todo tipo. Luego el espectáculo de corrimiento de sillas, luego hablaremos de los partidos políticos, para colocar a unos u otros con el objetivo de poder sobrevivir políticamente, bien para que te calles o bien porque tenemos que abrir hueco a otra persona para que siga viviendo de la política, realmente es muy triste. A mí una cosa, yo cuando abandoné el Congreso de los Diputados, nunca se me olvidará una conversación de un diputado también del Partido Popular que me encuentra en el retiro y me dice, bueno, tú no tienes ningún problema porque eres funcionario. Es la afirmación más menesterosa y que más daño me hace que se pueda hacer. Yo soy funcionario porque saqué la plaza de funcionario. Y tú te has dedicado 30 años a vivir de la política. Tú eres un jeta. Por lo tanto, no me viene bien a mí ese tipo de afirmaciones. El problema es que ellos piensan así. Ellos piensan que como no han hecho nada en toda su vida, son estructuras de poder y de colocación, todos los partidos políticos. Entonces, al final, tienen que realojar sistemáticamente las instituciones a aquellos que son expulsados por las razones que sean, ¿no? Bueno, dicho eso, insisto, gracias a la jueza se está impartiendo justicia y lo más curioso ha sido el auto de la jueza, donde viene a decir que los recursos presentados por la defensa que por cierto conocíamos aquí a alguien que conocía la defensa de este señor, de Azagra, pues la verdad es que era una especie de, vamos a ver, de excitación de los peores nervios jurídicos y una especie de ataque contra la institución judicial que nunca se tenía que haber producido. El auto de la juez, que se llama Beatriz Viedma, tiene 18 páginas y debieran ser obligatorios en el bachillerato. Hombre, esto se llama derecho prevaricar, no me diga más, ¿no? Pues yo creo que de los últimos, al menos que yo recuerde, 15 años, se demuestra que el muro de contención para que tengamos un mínimo de estabilidad democrática en este país son los jueces, ¿eh? Y contra viento y marea, las presiones públicas y privadas que reciben. Yo recuerdo también cuando el tema de los seres, los jueces, que la jueza, lo que tuvo que soportar de todo aquello que aquello fue tremendo, y sin embargo son muros de contención para evitar este tipo de arbitrariedades. Y no puedo no decirlo, pero que alguien que se llame Sánchez, un apellido tan singular que no tiene nadie en este país, se puede cambiar por Azagra, también dice mucho del personaje, ¿eh? No, hombre, yo también quisiera... Yo creo que es la necesidad del disimulo. Ya, pero disimular un Sánchez tampoco es un rossinyol, ¿eh? Luego hay una cuestión que tampoco quiero dejar pasar por alto, y es que todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Hombre, claro. Esto es muy grave. El silencio de los corderos españoles. Es gravísimo. Y tú que eres inspector de Hacienda, yo tengo una espina clavada con esta instrucción. No me parece ni medio normal que un funcionario pueda decidir cambiar su residencia fiscal a Portugal. Ni de coña. Ya sé que la juez no puede hacer otra cosa porque tiene un informe que alguien ha ordenado a la agencia tributaria que lleva al juzgado que dice lo contrario. Pero a ver, hombre, recuperen la sensatez. ¿Cómo va a cobrar un tío una nómina de un instrumento público en España y decir que es ciudadano fiscal de Portugal? Pero es que ni que fuera Cristiano Ronaldo, ni la ley Beckham. ¿Pero qué demonios es esto? Hay dos reglas jurídicas, una administrativa y otra fiscal. La regla jurídica administrativa es que todo funcionario que presta servicios para la administración, ya sea del Estado o para la administración local o autonómica, tiene que residir en España, salvo que haya una causa previamente justificada y autorizada para que pueda residir en otro país, que no es el caso. Y en segundo lugar, aunque vivas en Elvas, que es verdad que Elvas está al lado de la frontera en Badajoz, cerquita, pero está en Portugal. Tú en todo caso estás recibiendo rentas del trabajo por una institución pública española y tienes que tributar, evidentemente, a la agencia tributaria española. Es que eso es tan sencillo como los que viven cerca de una frontera en otros lugares de España, que se compran una casa en Francia porque las hipotecas son más baratas. Bien, pero tú sigues
siendo residente fiscal español. No puedes ser funcionario y decir que no, que te pasas al otro sitio porque allí la legislación es más llevadera. Bueno, vamos con el señor Gallardo. Lo voy a decir a la extremeña. Gallardo. Las L's no funcionan en Badajoz. Son Y, Gallardo. Gallardo, eres un mentiroso. Sí, hombre. Y te voy a contar por qué. Porque dijiste en unas declaraciones que esta chica que te había dejado el sillón en la Cámara Regional y que se llama Maricruz Rodríguez, lo había hecho gratis et amore. Yo te quiero recordar que esta fue tu jefa de gabinete y que probablemente te debía la designación como diputada regional. No lo sé. Pero tú dijiste que lo hizo sin nada a cambio y mentiste y te desmintió la vida. Porque al día siguiente apareció que esta señora estaba muy contenta porque iba a ser la subdelegada del gobierno en Badajoz. Hasta que otro tío, otro amigo de Sánchez o lo que sea, que se llama aquí, se apellida Quintana y de nombre José Luis, que es el delegado del gobierno, y dijo, sobre mi cadáver me va a poner a quien quiera él de subdelegada del gobierno en Badajoz. Esto para que entiendan cómo es la compleja psicología de los partidos políticos. Continúo. Eres un mentiroso, en primer lugar, porque descalificaste al juzgado diciendo que lo que allí tenía lugar era una farsa. ¿Pero quién te crees tú que eres? Machote, si tú eres secretario general por haberle dado el cargo en la Diputación al hermano de Sánchez, no te equivoques, que no distingues entre el sentido de algunas palabras que alegremente vas cantando por ahí. Nos mentiste cuando dijiste que habías vuelto o querías ir a la Asamblea Regional porque había terminado la instrucción. No, machote, no. La instrucción no ha terminado hasta hoy, con el auto de la juez. Y tú dijiste otra cosa, y mentiste 2 veces. Has mentido 2 veces en poco rato. Pero es que lo que has hecho con tu partido. Yo no sé quién va a votar al socialismo en Badajoz, porque algunos recordarán antiguos presidentes autonómicos que tenían cierta dignidad ahí, pero ¿cómo van las cosas ahora? Cuando a ti te aprieta el zapato, venga niña, que se te ha acabado el momio, salte de ahí que voy yo. Ah, pero cuidado, porque es que fíjate, hay 4 antes que tú en la lista. Pues se les lleva al notario y se vigila que firmen que renuncien. 4 que renuncian al acta de diputado quedado en Parné, en Badajoz. Qué raro, pues lo hicieron. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues que ya lo tendría que tener conseguido, ¿verdad? Pero con el premio se excedió. Vas a ser subdelegada del gobierno porque yo lo digo. Y el delegado del gobierno dice, por aquí. Y todos hemos visto cómo funcionan los partidos políticos y nos da vomitera. Si esto, que ha quedado tan claro en Badajoz, es ley, pues necesitamos no acabar con el bipartidismo, no, dinamitarlo. Dinamitarlo porque vaya panda, vaya cuadra los secuaces y el jefe, en este caso el tal Gallardo. Mario Garcés. Bueno, primero aplaudir a Quintana, al delegado del gobierno, que por algo hay que decir en favor del Partido Socialista. A ver si dura. A ver lo que dura. Que ha dicho que no le colocan a ella esta mujer de subdelegada del gobierno, con lo cual demuestra que hay fisuras en el monolito del socialismo extremeño, ¿no? Más allá de que todo es un escándalo, que se demuestra que al final los puestos políticos se reconocen a personas sin formación como formas de vida, como formas de una especie de fidelidad papanatas en la que al final sirves a un partido, ni siquiera a un partido político, sirves a una persona que ha sido tu valedor, que te ha colocado. Y esto al final acaba produciendo, por lo que tú decías antes, Pepe, un fenómeno degradante de descomposición, de putrefacción de la política española. Yo recuerdo cuando estaba en el escaño del Congreso, yo hacía de vez en cuando el siguiente ejercicio en un lado y en otro, y es mirar cuánta gente había trabajado fuera de la administración o siendo funcionario en la administración de las 3 primeras filas del Congreso de los Diputados. Prácticamente el 85% no había trabajado nunca. Y para llegar a esa conclusión, ¿qué hacías? ¿Mirar el Wikipedia o escuchar cómo hablaba? A ver, a muchos es que ya los tengo controlados hace años. Y además, generalmente tienden a poner algo en su Wikipedia para aparentar que han trabajado en algo. Estudió filosofía. Estudió filosofía, estuvo en el despacho de tal, estuvo en el despacho de tal 1 año. Estuvo de comercial en no sé qué inmobiliaria. No, perdona, no hiciste nada. Estabas de Nuevas Generaciones o estabas en Juventudes Socialistas buscándote la vida. Esto es la política española. Desgraciadamente ha habido un momento
en que los dos grandes partidos políticos de este país, digo por volumen de voto, han renunciado a intentar retener el talento, la capacidad intelectual, porque es verdad que el talento y la capacidad intelectual tiende a salir porque está mejor retribuida fuera y porque no tiene el sobrecoste emocional de estar padeciendo constantemente ataques, a veces arbitrarios y gratuitos, como se produce ahora en la política española, pero de ahí al fenómeno de degradación y de que cualquier mindundi, sin oficio ni beneficio, con 50 años ya, viviendo 30 años de la política, siga estando en el Congreso de los Diputados o en el Senado, así. Y esto es muy triste. De la cofradía de la mamandurria. Con esto no quiero decir que todos sean malos, que yo he conocido a gente que lleva viendo la política muy buena, pero he visto a unos cuantos jetas de todos los partidos políticos con coche oficial ahora, que me parece absolutamente lamentable. Es difícil votarlos, yo confieso que es difícil votarlos. ¿Qué espectáculo? Es que es tremendo. El problema de todo esto, todos estos episodios, que en concreto del violín y el otro que sube y baja, que yo me imagino la llamada a los 4 hombres que están ahí, oiga, tú al notario... No, yo me imagino, es terrible, lo que imagino, lo que les diría la mujer al llegar a casa. Sí. Y yo me imagino ¿tú has hecho qué? La presunta subdelegada del gobierno, que resulta no es, y coges y te quedas colgado en una brocha, llegas a casa, haces así. ¿Sabes lo que te digo? Pero algo me darán. Pero fíjate, al final los partidos se han convertido en una especie de red clientelar de sumisión al que está arriba. Y el que está arriba, al que está arriba. Es un poco una forma piramidal, es una estafa piramidal, porque efectivamente eso que te dijo este diputado es que tiene razón. Es una pirámide, pero no de Ponzi, sino de Poncio Pilato. De Poncio Pilato, exactamente. Pero fíjate, es que el problema es que ¿cuántos diputados o políticos pueden entrar y salir de la política? ¿Cuántos pueden hacerlo? Siendo funcionario, siendo empresario, siendo profesional, siendo periodista, lo que fuere. Tenemos un problema enorme, porque entonces las maquinarias de corrección de la toma de decisiones no funcionan, porque solo una persona o dos a lo sumo toman. Entonces, es que esto, el problema, con todo lo que estamos viendo, ahora todo este panorama inenarrable que estamos viendo, que estamos iniciando, bueno, incluso hasta Felipe González, que empieza a ser una cosa aberrante, es que son síntomas de que nuestro sistema ha colapsado. Los sistemas de partidos en nuestro país no funciona. La separación de poderes no funciona. La calidad democrática y la cultura democrática colapsó hace mucho tiempo. Entonces, hay algo que no funciona. Tenemos un sistema constitucional basado en la lealtad cuando gobiernan los desleales. Pero ¿dónde vamos a llegar así? Entonces a mí también, y la nueva política, de forma expedita, se convirtió en vieja política en un plis. Mismas estructuras, mismas formas. No hablo de nada en concreto, pero porque a mí los partidos me la traen al pie. Pero, oiga, el problema de raíz es que el sistema ha colapsado y no veo a nadie que busque regenerar. El principio del mérito. ¿Qué joven puede llegar a un partido al uso en España, ver lo que hay y no decidir huyo? Claro. Pero incluso por el sueldo, perdona Mario, pero sí, tú imagínate un gran perfil, hace derecho, ADES, másteres y lo que tú quieras, idiomas, y coge una gran consultora, lo que cobra una consultora, lo que cobra ser diputado. ¿Tú qué decides? Consultora. Por Dios santo bendito, es que llega un momento que tenemos que racionalizar todo un poco, porque nos estamos haciendo mucho daño, porque que haya una consejera de emergencias que no sabe que un sistema de emergencias en una emergencia cuesta vidas, leche santa bendita, y es que eso es un problema. O sea, y me es igual que sea el Partido Popular o de Sun Corda, porque es que esto es intolerable. Entonces, lo que falla es el sistema. Y ya acabo, pero el problema es que yo no veo ningún discurso que diga, se puede decir, oiga, este es mi plan de regeneración democrática de nuestro país de verdad. No maquillaje, no espectáculo, no forma para conseguir a quien pesco el voto. No, señores, este es el diagnóstico y esta es mi solución. Yo no escucho a nadie. Y tampoco hay que demolerlo todo, por supuesto, no hay que hacer un juego que empieza todo de cero. Pero oiga, eso me preocupa mucho. Perdón. Pero hay un proceso donde yo voy a responsabilizar a los antiguos presidentes de los dos grandes partidos. Cuando tú vas montando un proceso de sucesión y de traslación generacional, tienes que garantizar que el talento se quede. ¿Qué ha ocurrido? Que han hecho dejación todos los expresidentes con el objetivo de tener controlado el partido con amigos, dejando que el talento fuera huyendo. ¿Qué pasa? Que ahora jóvenes de 18 y 19 años están viendo en espejos
que hay presidentes de comunidades autónomas, alcaldes de grandes municipios que no han hecho nada en su vida, más que empezar a jugar a la política a los 18, 19 años. Y ser obedientes. Y ser obedientes. Y no tener, y si hay que firmar ahora todos con una foto, que hay que presentar el aval, todos ponen la foto para que les ponga 20 me gustas y lo vea la organización del partido. Lo que no toleran es la inteligencia, lo que no toleran es el talento. Porque generalmente piensan que el talento es libre y piensan que el talento es insumiso. Y eso es un signo de mediocridad. Y eso es lo que está pasando. El caso del Partido Socialista que hemos visto en Extremadura es un caso ya casi de, en fin, pero no es dramático, pero no es el único. No es el único. Entonces, bueno, llegamos a absurdos en Europa incluso, porque hay países en Europa que han tenido a gala defender el mérito y la capacidad, también en política. En otros sitios la política está secuestrada por masones o por la École Nationale d'Administration, caso de Francia y tal. Bueno, sí, pero son gente que si hay un abogado del Estado, que yo antes hacía referencia, que ha hecho algo mal, por la propia dignidad de la estructura interna de los abogados del Estado, le condenan al ostracismo. Y aquí le encubren. Aquí ha habido casos de notarios que dejaban para algunos listos de las finanzas huecos en el libro de escrituras para luego poner allí lo que les ordenaba Javier de la Rosa. Y no ha pasado nunca nada, porque no hay autorrespeto a la profesión. Porque aquí tú eres un inspector de Hacienda, jefe de la inspección de Hacienda en Barcelona, vas a trabajar con un Lamborghini amarillo, y al cabo de un tiempo resulta que alguien se llama, pero si es corrupto, hijo de mi vida, que va con un Lamborghini a trabajar a la calle Bailén. ¿Pero qué me estás contando? No te habías dado cuenta. Así con todo. Y el edificio se desmorona. Claro, si tú no pintas, tienes humedades, no haces reformas, pues al final tienes lo que tienes. Pues un sistema lamentable de toma de decisiones, y el político toma las decisiones que necesita el ciudadano. ¿Qué desprecio es este? No, quítate de ahí que me pongo yo. Esos 4, como sea, me los torturen hasta que vayan al notario. Y ahora engaño al uno y al otro. Gallardo. Un poquito de dignidad se lo debes a tu gente, a los extremeños. Bueno, como sé que los extremeños son gente hecha pa'lante, ya se lo harán pagar ya. Si no en elecciones, en decisiones, que a veces es peor. Vamos a cambiar de protagonista y les quiero hablar de Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista Obrero Español, secretario de organización. El hombre al que Sánchez le manda a negociar con Puigdemont a Ginebra, a Suiza, aquí para allá. Bueno, pues resulta que la Guardia Civil le tiene pillado porque se colaba en reuniones que tenía el consejero Navarro, que adjudicaba las obras, con, bueno, pues algunas cosillas que tenían lugar ahí. Pues las empresas constructoras, él entraba allí y decía, tú, ¿qué te has creído? Venga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y esto enlaza con otra gran cuestión, y es que, bueno, pues sí, la verdad es que a mí me ha dejado un poco cao saber, como sabemos ya, que Koldo García estaba recopilando información sobre los tratos que hacía Santos Cerdán para que cuando le fueran a detener tuviera un as en la manga. Un as en la manga que entregara a la UCO. Y le grababa y le tiraba un poquito de la lengua, y el otro empezaba a hablar de comisiones ilegales, de coimas, o le tiraba de la lengua y hablaban de amañar obras. Y ese es el origen del material que, si yo no voy errado, mañana va a llegar a juzgado de mano de la UCO, después de investigar a este Santos Cerdán. Ayer os contaba que han cambiado 2 cosas muy importantes respecto a Santos Cerdán. Primer día del escándalo. Todos le defendían, una persona decente, el PP que se mete con él, todo falso, no sé qué. Va. Segundo día del drama de Santos Cerdán. Ahí ya Moncloa dice, no es el gobierno. ¿Y qué dicen los del partido? Los del partido dicen, ya nos parecía un poco sospechoso su tren de vida, El ático en Chamberí, el Audi Q7, que por lo visto le compró Aldama, el Volvo de la mujer, y tantas las cosas. Por ejemplo, él no tiene demasiado empaque, la verdad es que es un tío con poco arte, ¿verdad? Pero
Va un traje, tiene un sastre que le hace trajes a medida. Garcés. Bueno, y tiene pocas luces a pesar de su formación. Yo con él he hablado mucho. Y nos hablábamos de fútbol en el Congreso de los Diputados. Él es aficionado a Osasuna, yo era aficionado a Athletic Bilbao, que teníamos nuestras broncas cada vez que había un partido de fútbol, ¿no? Vamos a ver. En primer lugar... Eso es lo poco que tiene de rojillo. Es lo poco que tiene de rojillo, excepto Osasuna, efectivamente, pero no tenía otra cosa, ¿no? En primer lugar, su presencia en una reunión entre dos gobiernos es improcedente. No digo que sea constitutiva de delito, no lo es, pero es improcedente. Y en ese caso, en una relación bilateral entre el gobierno central y el gobierno de Navarra, yo invito, esto es como la cena de los idiotas, que la próxima reunión vaya otro idiota, que nos vayan invitando rotativamente a todos los españoles, porque evidentemente no tienes que estar ahí, por razón de cargo orgánico institucional no deberías estar ahí. En segundo lugar, él ha llegado a decir, y no le falta razón, que él puede estar interesado en ver si se adjudican las obras o no su territorio, por supuesto. Y además me parece muy bien que cada diputado esté interesado en ver cuál es el ritmo de ejecución de las obras. Ahí. O, ahora voy a eso, lo que ya no estaría bien, Cerdán, y ya empieza a oler algo mal, y ahora voy a contar algo, es que estuvieras interesado en ver a quién se adjudican las obras. Eso ya no. Eso sí que sería ya cuasi delictivo, pero habría que probarlo. Luego, me hace mucha gracia lo de los coches. Yo no sé el ritmo de vida que llevaba Cerdán. Yo tenía la costumbre de invitar a todo el mundo en la cafetería al Congreso de los Diputados, porque había situaciones de tensión en las que nunca pagaba nadie y yo pagaba a todo el mundo. Yo no sé el ritmo de vida que llevaban los demás, pero a mí me pone muy nervioso cuando la gente, nadie, sobre todo los socialistas, se llevan la mano a los bolsillos, ¿no? Nadie quiere pagar. Habrá algún tonto como yo que pagaba los cafés, ¿no? Pero fijaos que en la Administración del Estado los ministros y los secretarios de Estado tienen Audis y los subsecretarios tienen Volvos. Yo creo que la relación marido y mujer no debe ser de lo más igualitaria, porque él se quedó el Audi y el Volvo se lo llevó la subsecretaria, es decir, se lo llevó la mujer, ¿no? La verdad es que habrá que demostrarlo, que esto es así. Ahora bien, como se demuestre, yo empiezo a ver ya cierto tufo a silencio de los corderos también, ¿eh? Cierto tufo tanto por parte del Gobierno como por parte de su grupo parlamentario, dejarlo caer. Eso es que es sintomático de que hay algo, es sintomático de que nadie se quiere pudrir con él. Desde luego vamos a ver en los próximos días realmente las pruebas que seguramente que serán entre inculpatorias. En el juzgado el informe de la AUCO, yo creo que este tiene que dimitir porque no le van a soportar ninguno, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿puede un partido como el PSOE perder 2 secretarios de organización en un año? Pues no lo sé. Aquí la resiliencia manda, ¿eh? Hombre, siendo Pedro Sánchez... Sí, la respuesta es sí. Para Pedro no, a Pedro no hay problema en este respecto. Pero claro, yo creo que los nervios del núcleo duro de los enamorados del Partido Socialista no es Cerdán, es la garganta profunda que van saliendo cosas. Sí. Ese es realmente el problema. Porque esto es como una guerra, son mensajes que se van enviando diciendo, cuidadito que estoy lanzando cosas. Hemos visto los temas de los WhatsApps, hemos visto cómo la UCO ha recogido presuntamente lo que ha dicho Koldo, esa garganta profunda, que siempre hay una garganta profunda por ahí, para evitar el daño personal, yo creo que el nervio viene por ahí. Porque no, pero ¿cuál será la primera? Yo creo que es más que una garganta profunda. Son afectados como Aldama, o como algún día, a ver si no acabamos viéndolo, Ábalos se hace un Aldama, sí. O Koldo se hace un Aldama. Sí. Mira, yo esto es lo que tengo, pero me hacéis un trato especial, ¿no? Y como comentario que a mí me sorprendió cuando vi el salario que tenía y con el ritmo de vida que tenía, yo dije, oiga, deje de ser secretario del partido y lo haga ministro de Economía. Pero oiga, por 3.600 euros al mes tener todo esto, este tío es bueno llevando el número. Buenísimo. Pues, oye, que lo hagan ministro de Economía ya. Buenísimo, desde luego que sí. Bueno, ¿qué dice Feijóo de todo esto? Vamos a escucharle. Si a Sánchez le interesase su país ya hubiera convocado elecciones. Porque esta legislatura se basa en un fraude electoral. Ya no hablo de que por primera vez en España gobierna el partido que pierde las elecciones y el que las gana con mayoría absoluta en una Cámara y con 16 diputados más en la otra esté en la oposición. Yo soy un demócrata, este es el funcionamiento parlamentario de mi país. Es verdad que ningún gobierno y ningún presidente, yo lo recordaba a Felipe González en El Hormiguero, digo, pero usted, yo gané, en el año 96 perdí y el PP solo me sacó 300.000 votos. Pero entendí que había que dejar paso porque yo había perdido las elecciones. Oiga, nosotros al Partido Socialista le hemos sacado más. He procurado estar callado cuando alguien ha dicho que ya estaba un poco hasta el gorro de Felipe González del añorado. Eras tú. Sí. He procurado ser respetuoso, pero hasta aquí.
Y aquí aprovecho el argumento Pilar Alegría con el de Felipe González. Fue el Partido Socialista Obrero Español el que hizo a Luis Roldán director general de la Guardia Civil, el primer civil, ¿no? Vale. Y ese era un corrupto, ¿no? ¿Y quién le nombró? Un gobierno que presidía, ¿quién? Felipe González Márquez. Ya no hablo de los GAL ni de corrupción. Ni el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil se salvó, ni los que compraban el papel del BOE se salvaron. Lo trincaban todo, como una máquina bulldozer que se va llevando el nutriente de las plantas. Y por cierto, esto me lleva al recuerdo del personaje Luis Roldán. La señora Pilar Alegría, que va mal del oído, no se enteró de que, como decía el currículum de Luis Roldán, ingeniero por la Universidad de Mequinenza, no se enteró como aragonesa ejerciente de que jamás existió. Pero ni en tiempos de, yo qué sé, de Pedro el Cruel, nunca jamás existió la Universidad de Mequinenza. Qué pequeño lapsus, ¿eh? Qué corta es la memoria de algunos. De todos modos, yo no quiero corregir a Feijóo, yo voy a opinar brevemente. Esta no es una legislatura basada en un fraude electoral, no. Las elecciones fueron las que fueron y el Partido Popular no supo sacar la mayoría suficiente con Vox para gobernar. Está basado en un fraude moral. Sí, en un fraude político. Por lo tanto, electoral. Cuidado seguir equivocando a la gente porque es un error. Cuidado con las palabras. Sí, señor, no tenemos tiempo para más. Si acaso, espero que se lo hayan pasado muy bien, para que yo agradezca a estos dos señores su presencia aquí, sus opiniones, y para que les invite a ver a ustedes en Premios, si lo quieren así, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La juez de Badajoz ha decidido enviar a juicio al hermano de Pedro Sánchez, a David Azagra, como le gustaba que le conocieran por ese apelativo. Lo hace por un delito de tráfico de influencias, que es lo que en este momento pesa contra él en el juzgado. El auto de la juez, que tiene 18 páginas, pues la verdad es que es una pieza de orfebrería, porque destaca que el cargo era innecesario, que disfrutó de un cargo que fue creado para él y que el tribunal que le consideró apto pasó por delante de otros que tenían mejores perfiles. No se me ocurre cosa peor. El auto abre también juicio oral a otras personas de la Diputación de Badajoz a los que les suman el delito de prevaricación. Incluso dice el auto que Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE cuando la Diputación decidió favorecer al hermano músico. Y lo único que la juez deja fuera, y a lo mejor pues por piedad, es que el tipo, David Sánchez Pérez Castejón, no se acuerda ni de dónde estaba su oficina en Badajoz. Y entre todas esas personas que también han sido imputadas, uno de los grandes protagonistas es el líder del PSOE extremeño. Él ha conseguido aforarse en el último momento y por lo tanto va a ser juzgado en un tribunal distinto previsiblemente al resto. Por el camino ha dejado 5 cadáveres, 5 personas que han tenido que ser cesadas para que él lograse ese aforamiento ansiado. Él ha negado hoy en una entrevista en radio que una de esas personas le haya ofrecido nada a cambio y que haya esperado hasta el final de la instrucción para dar ese salto a la Asamblea de Extremadura. Si yo he dado el paso ahora y no antes, ha sido porque he querido que termine el proceso de instrucción. Maricruz Rodríguez, cuando decide dar un paso atrás, lo hace desde la responsabilidad, pero sobre todo sin nada a cambio. Es una falacia, es un intento de contaminar un poquito más lo que es la entrada del secretario general en la Asamblea de Extremadura. Bueno, ya ha sucedido, es el primero de los escenarios del calvario que la justicia va a brindar a Pedro Sánchez, según nos tememos. Este es el primero de los asuntos que empieza a ver el final. El final es la sentencia, el momento en el que la justicia diga, pues sí, el señor David Sánchez, el hermano del presidente, se aprovechó de serlo para obtener de forma ilegítima, de forma inapropiada, un cargo como director musical, artístico de la Diputación de Badajoz. El de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo,
consiguió, gracias a eso, muy probablemente, ser secretario general del PSOE y luego, pues ahora ha decidido, como les contábamos antes, pedir in extremis el aforamiento para ver si, saliéndome de la doctrina ordinaria, yendo a la que está reservada solo para los diputados, me luce más el pelo y me acabo pues eludiendo la condena que previsiblemente le va a caer a David Sánchez Pérez Castejón. El hermano de Pedro Sánchez será el primero en sentarse en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su contrato en la Diputación de Badajoz. Una noticia que llega después de que la jueza haya rechazado el último recurso presentado por el músico en contra de su procesamiento. Se abre, por lo tanto, juicio oral para el hermano del presidente, pero también contra Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y otras 8 personas más. La jueza toma esta decisión horas antes de haberse aforado como diputado regional. Aún así, para que Gallardo pueda ser diputado, se han tenido que producir una cascada de dimisiones. La primera, una diputada de la Asamblea Regional que hace unas horas dejó su escaño para que pudiera ocuparlo Gallardo. Como recompensa, a la diputada le ofrecieron ser la subdelegada del Gobierno en Badajoz. También han tenido que renunciar las 4 personas que iban delante del socialista en las listas. Sin embargo, Gallardo niega presiones o recompensas. Dice que se trata de una decisión tranquila y transparente. Es una falacia, es un intento de contaminar un poquito más lo que es la entrada del secretario general en la Asamblea de Extremadura. Han sido muchos los diputados que me han trasladado que estaban dispuestos a dar un paso atrás para que yo lo pudiera dar al frente. Gallardo lleva años como político, pero busca su aforamiento justo cuando se le imputa por el caso de David Sánchez. Todo parece indicar que lo que busca el socialista es ganar el trato preferente a los aforados. Sin embargo, recalca que su aforamiento no implica impunidad. ¿Y qué es el aforamiento? Porque a uno ya le cansa lo del aforamiento, ¿no? El aforamiento parece como si hubiera impunidad o inmunidad, que en absoluto. Aunque intenten esconderlo, parece que en el PSOE extremeño lo tienen todo bien atado. Con la entrada de Gallardo a la Cámara Autonómica será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en vez de por un juzgado ordinario. Bueno, y aunque el gran protagonista del día es el hermano de Sánchez, es el líder del PSOE extremeño el que acapara hoy todos los titulares. Su empeño en aforarse antes de que la jueza le llevase a juicio ha dejado un largo reguero de cadáveres. El primero, el de su persona de la confianza en la Asamblea. María de la Cruz Rodríguez dimitió el martes para dejarle a Gallardo su asiento en el Parlamento extremeño. Pero aquí no termina todo. Los 4 cargos que le precedían en las listas también se vieron obligados a renunciar a su acta. La jugada habría pasado desapercibida si Gallardo no hubiese premiado a Rodríguez o lo hubiese intentado como subdelegada del Gobierno. El socialista trató de forzar el cese de esta compañera, pero el delegado del Gobierno se opuso. La causa de Gallardo va a acabar previsiblemente en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esto le va a permitir ganar más tiempo y ser juzgado por un tribunal diferente que podría ser más benévolo. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, afirma que con el hermano procesado y la esposa imputada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería demorar ni siquiera un minuto la convocatoria de elecciones. Luego Gamarra se ha venido arriba y dice que cuando tienes en tu gobierno más imputados que ministros y todos los tuyos están metidos en problemas de corrupción, lo que está claro es que el problema eres tú. Con el hermano procesado y la esposa imputada, el presidente del Gobierno no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de elecciones para que los españoles se pronuncien acerca de la degradación institucional y moral de este Gobierno. La jueza Beatriz Viedma ha decidido abrir juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, el de la música, ¿verdad? Contra el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general actual del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y contra otras 8 personas vinculadas a la institución provincial. Gallardo ha conseguido in extremis conseguir apropiarse a la condición de diputado regional, ganar con ello el aforamiento y bueno, que el juicio oral tenga que ser modificado para que cuando le toque a Gallardo lo haga ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El lío que ha sido un verdadero circo es cómo ha conseguido el aforamiento in extremis y con unos mecanismos que demuestran y dejan a las claras lo mal que funcionan los partidos, o en este caso el PSOE extremeño. ¿Por qué Gallardo ha tenido que convencer a la que fue su jefa de gabinete, Maricruz Rodríguez, que probablemente le debía la condición de diputada a Gallardo, para que le dejara su sillón? Luego han ido torciendo la voluntad de 4 suplentes que tenían por encima a Gallardo y que fueron a un notario a renunciar. No queremos ser diputados, señor notario. Cosa bastante extraña en la España de hoy. Con todo ello, pues se consiguió el aforamiento deseado. Pero Gallardo nos ha mentido y mucho en ese movimiento pro aforamiento, porque primero nos dijo que la diputada dimisionaria lo hizo gratis et amore, sin nada a cambio. Sin embargo, luego conocimos que la quería colocar de subdelegada del Gobierno precisamente en Badajoz. Menos mal que el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quién sabe por qué, pero frenó el movimiento y ha mantenido a la subdelegada del Gobierno de su confianza. Eran otras lealtades, ¿verdad? Gallardo también ha faltado a la verdad cuando dijo que dejaba la Diputación de Badajoz al acabarse la instrucción, a la que por cierto él la llamaba farsa, cosa que no se ha producido hasta hoy con el auto de la juez. Por lo tanto, doble mentira de Gallardo. Y la noticia del procesamiento de David Sánchez ha pillado al presidente del Gobierno de visita en Valencia. Es la primera vez en 7 meses que Sánchez se reunía con las víctimas de la Dana y lo ha hecho en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia. Estas imágenes que ven son los momentos previos a la llegada de Pedro Sánchez, que describen un ambiente muy crispado entre partidarios y detractores de la visita del presidente del Gobierno. El encuentro se ha producido, como decimos, en Valencia. Sánchez ha rechazado una vez más visitar las poblaciones más afectadas por esas riadas. El presidente, entre otros compromisos, ha prometido que cuando se cumpla ese primer aniversario de las riadas se celebrará un funeral de Estado para las víctimas. Sánchez vuelve a Valencia y de nuevo es abucheado. El presidente se ha reunido por primera vez tras la riada con las víctimas de la Dana y su llegada, a pesar del gran despliegue policial, no ha estado exenta de tensión. Pitidos, abucheos y gritos de fuera o de Sánchez dimisión han evidenciado el malestar del pueblo valenciano. Del encuentro del presidente con las principales asociaciones de víctimas ha salido el compromiso de celebrar un funeral de Estado cuando se cumpla 1 año de la catástrofe y la puesta en marcha de obras hidráulicas que eviten inundaciones. Por su parte, Feijóo afea a Sánchez su tardanza para verse con las víctimas de la Dana. Ya era hora, ¿no?, de que tuviese algún interés por Valencia. Y tenemos que saber lo que ha pasado. El presidente del Gobierno se ha desentendido. ¿Por qué no quiso declarar la emergencia nacional y asumir el mando, que es lo que le correspondía por ley y por una obligación ética y moral? Es la 4ª vez que el presidente visita Valencia desde la tragedia. En su primera visita, el 31 de octubre de 2024, acudió al CECOPI. Allí fue recibido con abucheos e insultos exigiendo su dimisión. La segunda, el 3 de noviembre en Paiporta, junto a los Reyes y Carlos Mazón, fue especialmente conflictiva. Insultos y lanzamiento de objetos hicieron que Sánchez abandonase la localidad. La tercera tuvo lugar el 23 de enero, fecha en la que se reunió con alcaldes de municipios afectados por la riada. Sin embargo, ninguna de estas visitas fue para verse con las propias víctimas. Han pasado 7 meses, pero el descontento contra la gestión de Sánchez sigue siendo más que evidente. Suena a guión de Los Soprano. Verán, Koldo García recopilaba información sobre los tratos que hacía y que él llegaba a conocer Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, para hacérselos llegar a la UCO caso de ser detenido. Probablemente hasta lo hizo. ¿Por qué lo hacía? Pues hombre, buscaba tener un as en la manga, un elemento pues de extorsión o si quieren de negociación para tener mejor suerte judicial. Caso, como ha sido así, de ser pillado con las manos en la masa. Koldo almacenaba información sensible de las conversaciones entre Cerdán y algunos otros sobre mordidas, sobre amaño de contratos en favor de empresas que eran protegidas por el número 3 del PSOE, y ahora la UCO está a punto de llevar al juzgado el informe sobre las conductas de Cerdán. Eso podría ocurrir mañana.
Y más sobre el número 3 del PSOE. Hoy OK Diario se hace eco de una fotografía en la que Santos Cerdán participa en una reunión entre el Gobierno central y el Gobierno de Navarra para adjudicar una obra que ahora mismo estaría siendo investigada por la Guardia Civil. Se trata de unas obras en los túneles de Belate, en Navarra, valoradas en 67 millones de euros, que estarían en estos momentos en tela de juicio. Están siendo vistas con ojos recelosos por parte de la UCO. Lo llamativo es que Cerdán no tenía ningún tipo de cargo en alguno de estos ejecutivos. La adjudicación final de esta obra se encuentra en tela de juicio, como les decíamos, ya que una de las empresas que ha recibido el encargo está muy vinculada al Partido Socialista y al propio Santos Cerdán. Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, hoy comparecía ante la Comisión del Senado para atender los requerimientos de los senadores a propósito de la trama Ábalos, Koldo, etc. Su esfuerzo, desmontar que existiera la fiesta de señoritas de Ábalos en el parador de Teruel. Ella ha dicho que eso se lo ha inventado la oposición y que ella, que estuvo allí, no se enteró de ninguna juerga y que todo esto es una patraña. Para ello, para demostrarlo, la señora Pilar Alegría alude a su condición de haber sido por un par de años habitante de Teruel, de ser una ciudad pequeña de 35.000 habitantes en la que, según ella, se habría sabido al instante y se seguiría cotorreando sobre ello 5 años después. Así es que indirectamente ha llamado a los turolenses chismosos. Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada. Y hombre, también le tengo que decir, entiendo que no escuchase ni que no viese nada, porque es que no se produjo nada, tal y como reconoció el propio director de Paradores el lunes en la comisión. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ha ofendido a algunos en Andalucía, entre ellos al presidente de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque hizo unas precisiones geográficas bastante lamentables en las que afirmaba que Andalucía no es Europa por su alta tasa de paro y la Junta le ha pedido, Juanma Moreno Bonilla, una rectificación inmediata con eso de que Andalucía no es Europa. Bueno, vamos a continuación a escuchar a Juanma Moreno. Yo estoy esperando ahora mismo una reacción inmediata de la vicepresidenta primera, porque como mujer, como socialista andaluza, tiene que reaccionar de manera inmediata. Es un insulto a todos y cada uno de los andaluces. Una vez más, esta señora que viene de otras procedencias, que desconoce completamente lo que es Andalucía, habla de comunidades de primera, de comunidades de segunda, y hablan que los andaluces no somos europeos. Y en la página internacional, 2 miembros de la embajada israelí en Washington fueron asesinados anoche a tiros al grito de Palestina libre. El asesino era un joven de 30 años de Chicago sin antecedentes penales. Las víctimas, 2 judíos de 30 y 26 años que eran pareja y estaban a punto de comprometerse. Trump ya ha hablado de ataque antisemita. Tiroteo mortal en Washington. Un hombre asesinado a tiros a 2 empleados de la Embajada de Israel cerca del Museo Judío de la capital estadounidense mientras estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano. Este hecho ya ha sido calificado como un ataque antisemita. La policía acudió al lugar de los hechos sobre las 9:10, hora local, después de recibir llamadas alertando de un tiroteo. Una vez allí, localizaron los cuerpos de una mujer y un hombre inconscientes y sin respiración. El embajador de Israel en Estados Unidos confirmó poco después que los 2 fallecidos eran pareja y que estaban a punto de comprometerse. Aseguró que él compró un anillo la semana anterior con la intención de proponerle matrimonio en Jerusalén la próxima semana. Como consecuencia, los agentes detuvieron a un hombre de 30 años y procedente de Chicago. El sospechoso ha sido identificado como Elías Rodríguez, un investigador de historia y escritor de artículos de investigación y biografías de líderes destacados de la comunidad afroamericana. En el momento de su detención, empezó a gritar Palestina libre. Ha sido el único detenido. De hecho, la policía de Washington ha descartado ya la implicación de más personas en este ataque. Los agentes por ahora recomiendan a todos los ciudadanos evitar esta zona de la ciudad
mientras que el FBI asegura que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública en ese área. Y en Tel Aviv, y por palabras del ministro de Exteriores de Israel, se hace culpable a la Unión Europea por ser cómplice, dicen, de un momento pues especialmente tenso en las relaciones bilaterales de Bruselas con el acuerdo de asociación con la Unión Europea de por medio. El ministro culpa a los líderes mundiales que dice se rinden ante la propaganda terrorista palestina y pide que paren su incitación contra Israel y dejen de hacer falsas acusaciones. Y la ONU ya confirma la entrada de los primeros camiones con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Desde que Netanyahu ordenase levantar esas restricciones el pasado lunes, habrían llegado 198 vehículos. No ha sido hasta hoy, no obstante, cuando han podido llegar de forma tranquila a los distintos puntos de distribución. Entre los bienes que ya se estarían repartiendo, los camiones que ya circulan cargan comida para bebés, harina y medicinas. Las ONGs que operan en Gaza aseguran dan la bienvenida a este gesto por parte de Netanyahu, pero exigen que la cantidad de ayuda permitida sea mucho mayor. Bueno, Marina, ¿qué dicen los señores de la meteorología que no aciertan una? Bueno, dicen que el verano ya está aquí, habrá que creerlos por la parte que nos llevamos nosotros. A partir de la semana que viene, el calor comenzará a ser ya una variable constante en nuestro país y ojo porque se podrían llegar a los 35 grados en buena parte del sur del país. Esta semana, eso sí, nos espera todavía algún chubasco en algunas zonas del país, especialmente en el norte, en el este peninsular y en Baleares. A partir de la semana que viene, como decimos, el verano parece que ya podría llegar. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan con el Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.